¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Me pueden escuchar, no? Sí, buenas noches. Ya, gracias. Bien, buenas noches a todos. Disculpen un poquito la demora al iniciar. Los problemitas con mi compu, pero ya estamos listos para empezar la clase, ¿ya? Bueno, entonces, vayamos al punto. A ver, un poquito recapitulando lo que hemos trabajado el día de ayer. Ahora voy a volver aquí a la presentación. Y mientras tanto, hay un archivito en la plataforma. Aquí está ya, aquí está solito. Ese archivito, les voy a pedir que lo descarguen, ¿sí? Ejercicio renta fija, dice. Es este, ¿ya? Este ejercicio. Así que hoy vamos a trabajar aquí. Vamos a repasar uno más, el cálculo de duraciones y demás. Lo vamos a hacer en Excel primero. Y luego vamos a hacer un ejercicio un poquito más trabajado, ¿ya? Donde vamos a tener dos bonos y en base a estos bonos vamos a armar un portafolio de bonos, ¿ya? Y esto nos va a servir para introducir a estrategias de inmunización de carteras. Entonces, hay harto trabajo que hacer hoy día, ¿ya? Como casi todas las clases, ¿sí? Entonces, vamos con eso, ¿ya? A ver, un poquito recapitulando, mientras van descargando el archivo, porfa, ahora sí, hoy ya vamos a trabajar un poco en Excel, ¿ya? Y mañana vamos a trabajar con R, ¿ya? Mañana vamos a ver R, la herramienta, ¿sí? Los que no tengan experiencia en programación, ya, no se preocupen. Vamos a ver desde lo más sencillito, ¿ya? Obviamente no vamos a profundizar demasiado, pero sí quisiera que veamos algunas aplicaciones que podemos, bueno, algunas aplicaciones a riesgo de mercado que podemos hacer con el uso de software RStudio, ¿ya? Ahí van a ver que tiene muchas ventajas si lo comparamos con el Excel, ¿no? Y cada vez más, ya si ustedes se fijan, creo que tenía por ahí algunos screenshots de algunas ofertas de trabajo, justamente, ¿no? Para analistas de riesgo, analistas de modelos, ¿no? Donde cada vez es más importante, ¿sí? Conocer un lenguaje de programación. Bueno, te piden dos o incluso en algunos casos, ¿no? Pero con que domines uno, pues ya puedes hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces, hoy en día ha tomado muy importancia en esto de lo que ha tomado mucha importancia en esto de lo que es la gestión de riesgo o las finanzas cuantitativas, el uso del software, ¿ya? Así que si ustedes tienen, y bueno, de hecho, que tienen un interés, ¿no? Por, digamos, incursionar en el área de riesgos, ¿no? Yo sé que muchos de repente ya están en esa área. Entonces, sí, como que es un plus, ¿no? Bueno, que poco a poco ya va a dejar de ser un plus, ¿no? Ahí es como que necesariamente tienes que conocer un lenguaje de programación, típicamente R o Python, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunas cositas con R, ¿ya? Como les decía, al principio a veces es un poquito difícil, ¿sí? Porque es un lenguaje de programación, entonces hay que poner código. Eso es lo que es un poquito pesado al inicio, pero van a ver que el software es bastante amigable, ¿ya? Y es muy potente, muy versátil, y como les decía, cada vez más demandado en áreas que tienen que ver con gestión de riesgo, finanzas cuantitativas, ¿ya? Así que mañana, por favor, alístense. Mañana vamos a hacer algunas aplicaciones con el software RStudio, ¿ya? Hoy día yo creo que acabamos renta fija. Mañana hacemos algo con RStudio y la última clase que mañana vamos a charlar cuando la hacemos, vamos a ver un poco la parte del tema de liquidez. Y con eso básicamente estamos ya en la recta final de nuestro módulo, ¿ya? Eso es lo que tenemos planificado. Muy bien, entonces íbamos hablando el día de ayer de la duración y la duración modificada, ¿no? Ayer habíamos terminado con el tema de la convexidad. A ver, un repasito rápido. Si nosotros obtenemos una duración, ya voy a poner aquí un caso supuesto. Digamos que yo he calculado que mi duración es de 2.5. Ojo, si es de asterisco, es duración modificada, ¿no? Si yo digo que mi duración es de 2.5, duración modificada es de 2.5, ¿cómo interpretaría esa duración? A ver, ¿alguien se anima? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se interpreta esa duración?
¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo? No creo que se hayan olvidado, ¿no? Hemos hablado ayer de eso. A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo se interpreta ese 2.5? ¿Qué quiere decir? Pueden ver sus apuntes, no hay problema, ¿no? Lo que hemos visto ayer. A ver, veo algo en el chat. Listen, buenas noches. Buenas noches, Sonia, adelante. Es que ante un cambio instantáneo en un 1% en la tasa de interés, el precio de bono cae en menos 2.5. Ya. 2.5, ¿qué? Porque podría ser dólares, ¿no? Por ciento. Por ciento, eso. Porque la duración también, bueno, este efecto se puede calcular también en dólares, por si acaso, ¿ya? Muy bien, Sonia. Ya, y bueno, Marcela también acá lo pone en el chat. Por un aumento de un 1%, la tasa disminuirá en un porcentaje de valor. Bueno, en un 2.5%, ¿no ve? Eso es lo que por lo menos hemos hecho, ¿no? Lo que hemos dicho es, yo tengo una yield, ¿no? Si esa yield tiene un cambio instantáneo, eso es importante, ¿no? Porque el cambio es instantáneo, es en ese momento del tiempo, ¿no? Entonces, si el cambio en la tasa es de un 1% positivo, ¿no? Es decir, hay un incremento en la tasa, entonces el precio de mi bono, ¿no? Va a bajar en un 2.5%, ¿no? Porque ya hemos dicho, hay una relación inversa entre la tasa de interés y el precio del bono. Obviamente, si nosotros vemos o esperamos que la tasa de interés baje, el precio del bono más bien va a subir, porque es una relación inversa, ¿ya? Entonces, eso nos decía la duración modificada. Entonces, fíjense, ¿no? Si agarramos el ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si yo tengo otro activo cuya duración es de, digamos, 8.5, digamos, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué diría? Por un cambio en el yield de un 1%, el precio de mi bono bajaría en un 8.5%, ¿no? Entonces, baja un montón, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y es ahí donde nosotros, pues, básicamente analizamos que mientras más grande sea la duración, ¿sí? Más sensible es nuestro bono a cambios en la tasa de interés. Es decir, es más riesgoso, ¿ya? Así que eso es siempre importante entender, ¿sí? Y bueno, ayer habíamos hecho un cálculo por ahí, ¿sí? Ahora otra cosa que habíamos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos mencionado que nosotros podemos hacer una estimación del precio, ¿no? A través de la duración. En este caso, duración modificada, ¿no? Entonces hemos hecho un ejemplito, ¿sí? Siempre comparando con el precio exacto, ¿no? ¿Cómo calculas el precio exacto? Vuelves a valorar el bono con la nueva tasa, ¿no? Básicamente eso es. Entonces, cuando hemos hecho el ejercicio de un cambio de un 1%, ¿no? Vean que los precios se parecen muchísimo, ¿no? Si bien hay una diferencia, pues son centavitos, digamos, ¿no? Ah, pero si el cambio en la tasa hubiera sido de un 2.5, ¿no? Vean que aquí la diferencia ya puede ser un poco más grande. Aquí ya estamos hablando de un poco más de $1. No se nota mucho, pero si lo calculamos en porcentaje, les aseguro que aquí sí el margen de variación pues es mucho más grande, ¿no? Resumen, cuando nosotros hacemos una estimación del precio a través de la duración, es como que le ponemos una línea recta, ¿sí? Que va a ser más o menos precisa cuando los cambios en la tasa sean chiquitos. Sin embargo, si las oscilaciones son muy grandes, ¿no? Ahí sí puede haber una divergencia, ¿no? Y básicamente ahí lo que habíamos dicho es que la función del precio, ¿no? Con respecto a la tasa, esta gráfica que ustedes ven aquí no es una gráfica de una sola pendiente, como una recta, ¿no? Esta es una curva, esta es básicamente es una función convexa, ¿sí? Entonces ahí lo que podemos hacer es calcular la convexidad, ¿no? Entonces la convexidad habíamos dicho que se define como la segunda derivada de la función del precio con respecto a la tasa de interés. Y bueno, esta era básicamente la formulita, ¿no? Esa es la fórmula de la convexidad, ¿ya?
Y bueno, habíamos hecho ayer el cálculo de la convexidad, ahí lo teníamos, era 4,49. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a ver, espérenme un cachito, esto lo cambiaré, pues, ¿no? Estoy en las duraciones, convexidad. Aquí vamos a hacer algunos cálculos. Vamos a hacer así. Duración modificada y convexidad. Ya. A ver. Entonces, ayer hemos visto que si tú quieres hacer una estimación del precio con la duración, lo que tienes que hacer es precio inicial menos la duración modificada por el cambio en la tasa por el precio, ¿no? Eso es lo que hemos hecho ayer. Ahí está. Esto, lo mismo que esto. ¿No ve? Es tal cual. Ahora, cuando tú haces el denominado ajuste por convexidad, lo que tienes que hacer es añadirle un tercer término a esto. Entonces, aparte de esto, vamos a sumar un medio, la convexidad, por el precio, por el cambio en la tasa al cuadrado. ¿Sí? No nos hemos equivocado. Convexidad, precio, cambio en la tasa al cuadrado. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta partecita de acá es el ajuste por convexidad. ¿Sí? Este es el ajuste por convexidad. Eso es. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, hagamos ese cálculo, ¿no? Sería... Tienen los datos, ¿no? 1018,81 más o menos la duración modificada, que es 1,87, por el cambio en la tasa, que es 0,01, por el precio inicial, que es 1018,81, más un medio, convexidad 4,49, por precio inicial, por cambio en la tasa al cuadrado. Creo que está bien. Hagan ese cálculo. Ya, y espérenme, por favor, 2 minutitos, ¿sí? Denme un cachito. Calculen eso, denme un minutito, ahorita vuelvo. Mil disculpas la pequeña interrupción. A ver, ¿pudieron calcular? ¿Cuánto sale? ¿999,78?
Es casi muy parecido al anterior, ¿no? A ver, trabajaremos con esta tasa. A ver, 999,99. A ver, lo que pone Cintia es 0,025 todavía, ¿no? El cambio en el yield es este, por si acaso. Es 0,01, ¿no ve? Y este es el cambio en el yield al cuadrado. O sea, ¿cuánto sale el resultado de todo? Ahí Darling dice que es 999,99. A ver, quisiera que todos calculen. Y ahora vamos a trabajar con un 0,025, es decir, un cambio de un 2,5. Ya. $999,99, ¿no? Que está mucho más cercano a 1000, si se dan cuenta, ¿no? Aquí nos ha salido 999,77, pero era solamente usando la duración. Agregando el ajuste por convexidad, fíjense que tenemos un monto que está más cercano a los 1000. Entonces es más preciso, ¿no ve? Ahí Jorge Rol confirma, Sonia también. Ya, súper. Ahora hagamos para este otro caso, ¿no? Aquí, si digamos el cambio es un 0,025, si ustedes se fijan aquí, pues ya nos ha variado un poco más, ¿no? Con el precio exacto. Ya nos ha variado un poco más. Pero a ver, veremos con el ajuste por convexidad cómo nos va. Entonces vamos a multiplicar esto por 0,025. Ya, Evelyn también confirma. Listo, muy bien. Entonces se aproxima más, ¿no? Logran ver, se aproxima más. Ahora veremos con este otro, ¿no? Hagamos lo mismo y apliquemos el ajuste por convexidad. Ahí. A ver, ustedes me dicen cuánto es. $972,61 me indica. Está bueno, ¿no? Fíjense que aquí este se parece más a 1000. Y este otro igual está muy cercano a precio exacto. ¿Cuánto era? 972,60. ¿Qué tal eso? 972,60 es el precio exacto. Y nos ha salido con 61. ¿Se dan cuenta? Entonces, solo con duración ahí ya te varía un poco más, ¿no? 971 es más de $1. En cambio, aquí te varía con 1 centavo cuando haces el ajuste por convexidad, ¿no? Y ese ajuste por convexidad lo estamos viendo en este término de aquí. ¿No? Aquí. Aquí también. ¿Está bien? Entonces nos ayuda a ser más precisos en la estimación de precio, ¿no? Y esto lógicamente sirve también para formular estrategias, ¿no? Ya. Bien. Entonces, como que un resumen de lo que hemos hecho, aquí están las siguientes fórmulas que nos permiten estimar el precio del bono cuando la tasa de interés del mercado cambia. La primera es el precio exacto, ¿no? Que es volver a calcular el bono, el precio del bono con la nueva tasa, ¿no? O sea, no hay nada más preciso que eso, ¿no ve? O sea, volver a valorar el instrumento, no hay nada más preciso que eso, ¿no? Luego tienes el tema de la duración estimada, ¿no? Bueno, la estimación con duración, ¿no? Que es justamente esta fórmula la que hemos usado. Pero habíamos dicho que sí puede ser no más precisa cuando los cambios en la tasa son chiquitos.
Entonces, cuando los cambios en la tasa son más grandes, ¿no? La estimación con la duración tiende a ser menos precisa. Entonces, ahí puedes hacer un ajuste por convexidad añadiéndole este tercer término. Entonces, si ustedes se fijan en este grafiquito, que básicamente resume lo que hemos hecho, no, la gráfica del precio actual es el celeste, ¿no ven? Aquí está el celeste. ¿Sí? La duración es una recta, ¿no? Vean, es una recta. Mientras que la duración más la convexidad, ¿no? Ya tiene esa curvatura, ¿no? Que fíjense que se ajusta bastante mejor, ¿no? Solo que ya cuando el cambio es demasiado grande, pues también ya ahí ya no. Igual, digamos, tiene mucho más grado de error, ¿no? Sin embargo, pues va a ser muy poco probable, por no decir imposible, que tengas un cambio instantáneo de 10%, digamos, ¿no? O sea, eso no va a suceder, ¿no? O por lo menos no ha pasado en la historia, ¿no? No, ese sería el término, ¿no? No ha pasado en la historia, ¿no? Ahora, lógicamente, lo que nunca pasa en la historia no quiere decir que nunca vaya a suceder, como por ejemplo, nadie nunca se imaginaría, pues, que los futuros de petróleo alguna vez hubieran llegado a precios negativos, ¿no? En absolutamente ningún lado alguien ni siquiera lo hubiera imaginado, ¿no? Sin embargo, es algo que ha sucedido, ¿no? En la época del COVID, ¿no? Entonces, realmente, con los mercados financieros nunca se sabe, ¿ya? Así que bueno, no hay cosas imposibles, ¿no? Sino poco probables. Pero que algo sea poco probable no quiere decir que no sea un suceso que pueda darse, ¿no? Es lo que yo siempre les digo, que la probabilidad sea baja no quiere decir que el suceso sea imposible, ¿no? Como por ejemplo ganarse la lotería, ¿no? Si tú calculas, por ejemplo, la probabilidad de ganarte la lotería, ¿no? Desde un enfoque tendrías que hacer el cálculo de cuántos boletos tienes, digamos uno, entre cuántos boletos se han vendido, ¿no? Digamos 1.000.000. Entonces, 1 entre 1.000.000, ¿no? Te va a dar una probabilidad de 0,00000 y no sé cuántos más, y en algún momento va a aparecer el 1. Prácticamente una probabilidad del 0%. Sin embargo, con esa probabilidad del 0%, hay alguien que se va a ganar la lotería, ¿no? O sea, es poco probable, pero es algo que puede suceder, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, pues no hay imposibles, ¿no? Sino hay cosas poco probables, ¿ya? Que no, pues es muy probable que no sucedan, pero puede pasar en algún momento, ¿ya? Ok, eso entonces hasta ahí, ¿sí? Ahora sí pasaremos al Excel. Abran el Excel, porfa. Lo tengo por acá. Ábranlo, por favor, ¿ya? Ahí está nuestro Excel. Ya lo tienen el archivo, ¿no ven? ¿Listos para empezar? ¿Estamos? Hoy día, sí, vamos a hacer un trabajo en grupo, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo grupal hoy día, que va a consistir en la resolución de un ejercicio, ¿sí? Así que muy atentos, por favor, a lo que vamos a hacer. Bueno, de hecho, es aplicar las cosas que ya hemos hecho. Entonces, si han estado en la clase de ayer, no debería haber ningún problema con lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Ok, entonces, a ver, empecemos. Tenemos acá el primer ejercicio, que es lo que acabamos de hacer. Ahora lo vamos a hacer en Excel a modo de ganar cierta experticia. Entonces tenemos un bono, ¿ya? Es un bono bullet, ¿sí? Que es un bono cupón. Aquí tenemos un bono cupón 0 por si acaso. Por ahí está. Ahorita vamos a ver qué hacemos con eso, ¿ya? Pero inicialmente aquí tenemos un bono bullet nuevamente. Ya sabemos por qué se caracterizan estos bonos. Básicamente te pagan cupones durante la vida del bono y al final te devuelven el valor nominal, ¿no? Ya.
Bueno, entonces, aquí está el valor nominal que es de 1000. Tasa cupón anual es 6%, sabemos que eso es fijo. Los cupones van a ser anuales. El rendimiento al vencimiento va a ser del 5%. Y el tiempo al vencimiento va a ser de 5 años. ¿Ya? El cupón, entonces, si hacemos el cálculo, ¿no? Si la tasa cupón es 6%, entonces el cupón sería 1000 por 6%, pues sería de 60. ¿Ya? Sería de 60. Entonces, lo que habría que hacer aquí es dibujar los flujos de este bono, ¿no? Entonces, ¿cómo serían los flujos? Van a ser cupones de 60. Y esos cupones de 60 son fijos, ¿no ven? Son fijos. Ahí, ¿no? Solo que este último año, no se olviden, aparte del cupón, pues está el valor nominal. Y sale 1060, ¿no? Y ahí está nuestro bonito graficado. ¿Sí? Así son los diagramas de flujo de caja de este bono. ¿Ya? Lo siguiente que hacemos es considerar el yield, ¿no? El yield que es, aquí está, rendimiento al vencimiento, 5%. Ahí está el yield, ¿no? Como es anual, ¿sí? Como es anual, mantenemos la tasa. Si fuera semestral, ya saben, ¿no ve? Como hemos hecho ayer, lo dividen entre 2, ¿sí? Ya saben. Lo que habría que hacer después es calcular el valor presente del flujo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos? Flujo de caja dividido entre 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. ¿No ve? Esa sería la formulita. Es decir, cada uno de los flujos descontados a una tasa de interés que es el yield elevado al tiempo. Tiempo que empieza en 1, 2, 3 y termina en 5. Ahí está. Entonces, esto lo copiamos. Basta que hagan una sola vez y lo demás es fácil, pues, ¿no? Ahí está. Ya. Y la sumatoria del valor presente de todos los flujos es el precio. ¿Sí? Entonces, como pueden apreciar, estamos ante un bono que actualmente se está negociando sobre la par. ¿Ya? Es un bono sobre la par. Está cotizando a 1043 cuando su valor nominal es solamente de 1000. ¿Ya? Vamos con el término de la duración. Lo que haríamos es multiplicar este valor presente por el tiempo. ¿Sí? Ahí está. Multiplicas. Y ahí vas a tener la sumatoria. Y de acá podemos sacar la duración, que va a estar en años, ¿no? Directamente. ¿Cómo sacamos esa duración? ¿Quién me dice? ¿Cómo le hacemos? Ya teniendo estos datos, ¿qué hay que hacer para llegar a la duración? ¿Cómo hacemos? A ver, formulitas. Pueden ver formulitas, ¿no? Se han debido anotar. Aquí está, pues, ¿no? Valor presente de los flujos por el tiempo, sacas una sumatoria y divides todo eso entre el precio. ¿Sí? Entonces, es simplemente dividir esto entre esto. Entonces, la duración en años sería 4,48. Ya, muy bien, Marcela. Se divide la sumatoria entre el precio. Muy bien.
Ya, ahora, si nos vamos a la duración modificada, lo que tendríamos que decir es agarrar esto y dividir entre 1 más el yield. ¿Ve? El yield está acá arriba, es de 5. ¿Sí? Y eso se divide entre m, ¿no ve? Se divide entre m. ¿Sí? Pero aquí m, ¿cuánto sería? En este caso particular, ¿cuánto sería m? A ver, noten en el chat. ¿Cuánto es m? 1. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cupones que se pagan en forma anual. ¿Ya? Cupones pagaderos en forma anual, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está. ¿Ya? Ahora, a ver, pregunta la suerte. A ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, Darling, ¿cómo interpretamos este 426? ¿Cómo se interpreta? Mm, Ante un cambio de instantáneo de 1% en la tasa de interés, el precio del bono cae un 4, menos 4,26%. Ya, muy bien, Darling. Está bien. ¿Y si la tasa bajaría? ¿Qué pasaría con el precio del bono? Subiría, ¿no? Incrementaría. Ujú. Incrementaría. Sí. Aproximadamente en un 4.29, ¿no? Aprox, ¿sí? Ya, entonces ahí tienen la interpretación, ¿verdad? Si la tasa aumenta instantáneamente en 1, pues el precio baja en 4. Listo. Ya. Entonces aquí no hay que convertir en, o sea, ya está en años, ¿no ve? Cuando era en semestres, ¿se acuerdan? Dividíamos entre 2 para sacar la duración en años. Cuando tenías la duración en años, hacías el ajuste de la tasa y con eso tenías la duración modificada. Y eso es lo que sirve. Vamos a la convexidad, ¿sí? Calculamos la convexidad. Ya sabemos por qué es necesario calcular la convexidad. Entonces ahí tienen la formulita por si acaso, como chanchullito, ¿verdad? Van a tener cuidado con los paréntesis. Entonces, primero, T multiplicado por T más 1 por el flujo. Ojo, no el valor presente, solo el flujo. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Cierran paréntesis y eso lo van a dividir entre, creo que un paréntesis más, 1 más el yield, ¿no? Elevado a T más 2. T más 2. Cierro, cierro. ¿Ya? Esa es la formulita. Esa es la formulita. ¿Sí? Está bien, ¿no? Tiempo por tiempo más 1 por el flujo dividido entre 1 más el yield elevado al tiempo más 2. Ya. Esa sería la convexidad. Jalan la fórmula, vean que en Excel ya es pues más fácil. Y la convexidad, ¿a qué sería igual? No se olviden, todo esto se divide entre el precio. ¿Ya? Ahora, ¿entre cuánto vamos a dividir eso? Entre 1, porque el tiempo es 1, entonces M es 1 y hay que dividir entre 1. Es decir, que directamente haciendo esta división, creo que no han visto, me refería a esto, ¿ya? Nuestra parte. Esto. ¿No ven? Como antes era semestral, hemos dividido entre 4 esa convexidad. Como ahora es anual, dividimos entre 1, que es como tomar el mismo valor, ¿no? Entonces, convexidad va a ser igual a esto dividido entre esto. 23,44 sale la convexidad. ¿Ya? Ahí lo tienen. Ahora espera un cachito. Calculen.
Ya, estamos bien hasta aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aprovechen para preguntar porque el ejercicio 2 les está esperando, ¿ya? El ejercicio 2 es para ustedes. Lo van a trabajar en grupos para que no sea muy difícil, ¿ya? Así que hoy día vamos a poner manos a la obra, ¿ya? Estamos bien hasta acá, ¿no? Hemos hecho lo mismo que ayer. Más fácil incluso, diría yo. La fórmula de la Por favor, ¿será convexidad. que podría poner otra vez la fórmula de ese valor de flujo? ¿De cuál? ¿Esta? Sí, sí, por favor. Es el flujo dividido entre 1 más la tasa elevado al tiempo, ¿no? Gracias. Entonces, repitiendo, ya. Y la convexidad, me imagino que quieren ver esta forma. A ver. Ahí está. Lisa, en la fórmula de la duración modificada más, porfa. Sí, 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 claro. A ver, aquí le puedo poner un apóstrofe. Y aquí duración modificada. Ahí está. Es la duración previamente calculada dividido entre 1 más el yield, ¿no? Ahí la tienen. Y luego es simplemente sacar una división. Ya. Podemos continuar, ¿no? Hice una consulta. Sí. Para usar o sea, en tema de M para sacar la convexidad, tendría que ser la tasa trimestralmente para usar el 16 para dividirlo, para sacar la convexidad. Sí, para dividir entre 16, el cupón tuviera que ser trimestral. Ah, ya. Sí, Entonces, pero en base a eso, ¿no? Nos basamos. sí, sí, sí. M es la periodicidad de los cupones. Entonces, es en base a qué tan frecuente sea el pago de cupones, ¿no? Ya, Entonces, ya es. Gracias. ya, no hay problema. Tendría que decirles que el bono paga cupones trimestrales, digamos. Entonces, ahí sí deberían dividir entre 16, ¿no? Y sale, ¿sí? Si quieren pueden hacer la prueba. Ustedes se dan datos y van a ver que sale, ¿no? Cumple. Lisa, la fórmula del flujo me podría mostrar, por favor. ¿Cuál? ¿Esta? No, la del flujo. Esa ya la tengo. ¿Esta? ¿O cuál? La que está al lado del yield, la del flujo. Y al lado del periodo. Esa. ¿Estas? Ajá. Ahí. Esto, no sé si decirle fórmula, pero estos son los flujos, ¿no? Como hemos calculado el cupón, 60, 60, 60, 60, lo hemos copiado básicamente. Y el último año, aparte del 60, hemos puesto los 1000. Ahora esos 60, ¿de dónde sale? Es los 1000, que es el valor nominal, por la tasa cupón, que es 6%, ¿no? Ya, Lisa, Entonces, de ahí viene. Ya. Buenísimo.
Ya, ¿alguna pregunta más? ¿Estamos? Hice una consulta, por favor, el precio del bono, ¿cómo lo sacamos? ¿El precio del bono? ¿Esto? Sí, exacto. Sí, Ah, ya. Lo que hemos hecho es copiar este valorcito, que es la suma del valor presente de todos los flujos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es copiar la sumatoria del valor presente de los flujos, que en otras palabras, esa sumatoria es el precio, ¿no? Entonces, lo hemos copiado al datito. Que de hecho estaba con formulita, así que se ha debido recalcular automático en la planillita que les he pasado. Pero es eso, ¿no? Valor presente de todos los flujos futuros. En este caso, 5 flujos para los siguientes 5 años. Ya. Ahora a ver, vamos a ver algunos análisis. Primero, fíjense que el yield inicial con el que estamos partiendo es del 5. Vamos a asumir, ¿no?, que el yield sube a un 5.5, ¿no? Es decir, que hay un incremento de 0.5%. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado alguna vez el término puntos básicos? Basic points. Porque normalmente aquí en tasas se habla de puntos básicos, ¿no? Y en la práctica que les voy a dar, así habla de puntos básicos. ¿Alguien ha escuchado ese término alguna vez? Si les digo, por ejemplo, 100 puntos básicos, ¿de cuánto les estoy hablando? Es así se abrevia. Es 100 BPS, que es Basic Points, ¿no? O puntos básicos. Es una terminología que se utiliza para el tema de tasas, ¿ya? Entonces, para que sepan y no les sorprenda, ¿sí? 100 puntos básicos equivale a 1%. ¿Está bien? Entonces, este 0.5%, ¿cuántos puntos básicos serían? ¿0.5%? 50. 50 puntos básicos, ¿ya? Así que si yo les digo, ¿no? Este bono va a tener, bueno, el yield de este bono va a subir en 20 puntos básicos, les estaría diciendo en 0.20%, ¿no? Entonces, ese sería el cambio en la tasa, por si acaso, ¿ya? Entonces, es muy habitual escuchar esto, ¿sí? Se habla y se dice, ayer, ¿no?, la tasa de los bonos del tesoro ha subido, ¿no?, en 20 puntos básicos, en 30 puntos básicos. Entonces, es muy común escuchar esta terminología, ¿ya? Entonces, digamos que aquí son 50 puntos básicos el movimiento, ¿ya? Vamos a sacar el precio exacto, ¿ya? Para sacar el precio exacto, lo que tendríamos que hacer es trabajar con la nueva tasa y volver a valorar el bono, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con una fórmula, ¿sí? Una fórmula que se llama BNA, ¿sí? BNA nos va a calcular el valor presente de los flujos, ¿sí? Entonces pongan en su Excel BNA, por favor, BNA. Te va a pedir la tasa, ahí vas a poner 5,50, ¿sí? Y vas a dividir, no, mentira, solo pones la tasa, pones punto y coma o coma según cómo esté tu Excel, y en los valores vas a poner los flujos, ¿sí? Pones los flujos. Ahí. Y ese va a ser el precio exacto, ¿no? 1021 sale. Ahora, solo como pruebita, si nosotros aquí ponemos 5, obviamente sale los mismos 1043. Sale lo mismo. Pero si asumimos que la tasa se incrementa en 50 puntos básicos,
Entonces el precio baja, ¿no? ¿Y baja cuánto? Baja de 1043 a 1021, que es lo que esperaríamos que suceda, ¿no? Ok. Es el precio exacto, ¿ya? Algo más preciso que eso no hay, ¿sí? Es lo más preciso que hay, ¿ya? Vamos ahora con el tema de la duración, ¿no? Entonces, aquí, igual como chanchullita, tienen la formulita, ¿no ven? Entonces, vamos con eso. Diríamos precio inicial, el de acá arriba es el precio inicial, ojo, P sub 0, ¿sí? Precio inicial, menos duración modificada. Ya, aquí está mi duración modificada. Por el cambio en la tasa. El cambio en la tasa es 0,5. Por el precio. El precio es 1043. ¿Sí? Eso nos va a dar la estimación del precio con o a través de la duración. 1021 con 0,5. Está cerca, pero hay algunos centavitos de dólar que está variando, ¿no ven? Está variando. Hagan esto, porfa. Saquen la variación. ¿En cuánto varía esto entre esto? Saquen una variación. ¿No? Una tasa de variación estamos. Una variación, ¿no? Una variación porcentual. 0,03 es la variación. No es mucho, ¿no? No es mucho, pero no es exactamente igual, ¿ya? Ahora, si vamos con duración más convexidad, ¿no? Yo les digo, pueden editar esto y copiarse esto. Se lo copien. Porque eso mismo vas a usar, solo que le vas a añadir el término de la convexidad. Entonces ahí diríamos un medio por la convexidad, que más bien ya la tenemos calculada, por el precio, que está acá arriba, ¿no? Por el precio, por el cambio en la tasa al cuadrado. ¿Está bien? ¿Cuánto va a dar esto? Miren. ¿Cuánto es la variación con respecto a esto? Prácticamente del 0%. ¿Cómo es de esperarse, no? Es más preciso siempre cuando hacemos el ajuste por complejidad. Dice el precio de la duración, ¿me podría mostrar la formulita, por favor? Sí, sí. Si quieren lo hago esto un poco más chiquito, para que se vea todo. ¿Con qué estamos agarrando? Ahí se ve. Y la duración modificada más convexidad es la misma, solo que le aumentas convexidad, ¿no? Ahí está. Cambio en el tiempo, cambio en la tasa al cuadrado, ¿no? Ya, deberían tener lo mismo entonces ustedes. Ya, ahora nos podemos poner a jugar un poquito aquí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el cambio en la tasa es tremendo y de 5 pasa a 7? Miren, 959
Duración 954, ya varía con casi medio por ciento. Duración más convexidad, sigue siendo más cercano, pero fíjense que ya tiene más variación, ¿no? 0,02. Si fuera un 8, al cambio en la tasa ya es del 3%, que es altísimo. Este ya como que ya se aleja, ¿no? Duración, fíjense, 909, dice. Ya varía con 1%. La duración más convexidad sigue siendo más exacta, pero fíjense que, bueno, sigue siendo más precisa si la comparamos con la duración, pero también ya va perdiendo exactitud, ¿no? Y a ver, vamos a poner algo exagerado. Digamos que sube del 5 al 10. ¿No? La yield sube del 5 al 10. Entonces vean el de la duración, ¿no? Ya te varía con 3%, ¿no? O sea, 848, 820, pues ya es fuertecito, ¿no? La diferencia es bastante, ¿no? ¿No? Y la duración más convexidad, obviamente sigue siendo un poco más precisa, pero también ya va perdiendo exactitud. Y esto tiene que ver con este grafiquito que hemos hecho aquí, ¿no? Que hemos mostrado. Ahí está. Este es el grafiquito clave, ¿no? Ahí está. Ahí lo tiene. Ya. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Alguna consulta? Es una consulta. Para hallar la convexidad, la formulita del que es 23.44, por favor. Ahí. Es el término de la convexidad entre el precio, que es el valor presente de todos los flujos, ¿no? Está bien, Eso sí, es. gracias. Ahora, aquí detallazo, si esto fuera semestral, se divide entre 4, ¿no ve? Esa convexidad que sacan de la división, aparte la tienen que dividir entre 4. Si fuera semestral, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta más? Dicen Sí. una consultita. No sé si para ese ejemplo de un incremento en el 5%, podría volver a explicar los 100 puntos básicos. No, lo que pasa es que no le he entendido que 100 puntos básicos equivale a 1%. ¿Mm? Lo que no entiendo es por qué 0,5% equivaldría a 50. ¿No sería solo 0,5? A ver. No. A ver, 100 puntos básicos equivale a 1%. A ver. Entonces, cada punto básico equivale a esto. Esto es igual a un punto básico, Oh, ya. ¿no? Entonces, si multiplicas esto por 50, a ver ahí. Ay. Entonces, si esto fuera 50, entonces sería como que esto por 50, ¿no? Entonces sería un 0,50, ¿no? Ok. Eso es. Entonces, obviamente 100 puntos básicos sería un 1%, ¿no? Ok, ahora lo entiendo. Muchas gracias. ¿Listo? Casi es bien común escuchar esto en puntos básicos, así que vale la pena nomás un poco acostumbrarse. ¿Ya? Ya, bueno. Entonces, vamos a dividirnos en grupos, ¿ya? Vamos a dividirnos en grupos para hacer el ejercicio 2, ¿ya? Este ejercicio 1 ya lo tienen resuelto. Lo voy a guardar aquí con la palabra resuelto. Ya, si quieren se los paso, no hay problema. Pero sé que ya lo han debido trabajar. Ahora, la misión que ustedes tienen ya no es muy complicada, ¿sí? Necesito que trabajen estos dos bonos, el bono A y el bono B, ¿ya? Necesito que los trabajen
y que me hagan exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿sí? Y que lo que hemos hecho ayer, ¿no? Pero ahora lo van a hacer ustedes solitos, en grupo, para que se ayuden, ¿sí? Van a hacer eso. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ah, ya. Este es un bono cupón, ¿no? Pues ya hemos visto tantos que ya sabemos cómo se comportan. Y fíjense, este bono de acá, ¿qué tipo de bono sería? A ver, si le da una mirada. ¿Qué tipo de bono sería ese bono? Su tiempo de vencimiento es 6 años, ¿no? Es más que este, creo. Este tiene 4 nomás. ¿Qué es lo que les llama la atención, a ver, del bono B? ¿Qué característica tiene? La tasa cupón es 0. La tasa cupón es 0, lo cual quiere decir que es un bono cupón 0, ¿no? Entonces ya ahí ustedes hacen los flujos, ¿no ve? Ya saben cómo es un bono cupón 0, entonces hacen los flujos. Por si acaso, la composición de todas las tasas es semestral, ¿ya? Todo es semestral. Entonces ya saben que para hacer los cálculos tienen que dividir la tasa entre 2. Bueno, aquí yo ya se los calculé el cupón, que está dividido entre 2 también. Y así trabajan, ¿ya? Y calculan el precio, la duración en años, duración modificada, convexidad. Estos dos bonitos, ¿ya? Entonces les voy a dar un tiempito. Yo creo que una media horita, ¿sí? Solo hasta aquí. Ustedes terminan, ¿ya? Y después de eso vamos a hacer un pequeño break. Y a la vuelta del break vamos a terminar de resolver este ejercicio, ¿ya? Que es básicamente el cálculo de las cosas que hemos visto, pero por un portafolio de bonos, ¿ya? Que esto es quizás lo más útil de lo que estamos viendo, ¿sí? Porque para eso te sirve, ¿no? Para diseñar estrategias que te permitan mitigar el riesgo de tasa de interés, ¿ya? Muy bien, entonces nos vamos a dividir en grupitos, ¿sí? Lo voy a hacer aleatorio, así para no perder mucho tiempo, ¿ya? Solo es para hacer este ejercicio por si acaso, ¿ya? A ver, estoy viendo aquí un mensajito en el chat. Ya, si puedo subir lo que hemos resuelto ahorita, claro, lo voy a subir a la plataforma ahorita mismo, ¿ya? De ahí lo descargo. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ya, entonces son grupos aleatorios, ideal, ¿sí? Ideal que alguien comparta su pantalla, ¿no ve? Yo voy a estar entrando a los grupos para ver cómo están trabajando. Obviamente, si tienen alguna duda, me llaman y bueno, yo les doy una manito, digamos, ¿no? Pero la idea es que traten de hacerlo solitos, ¿sí? Entonces, lo ideal es que uno, no sé si se sortean o algún voluntario entre ustedes, proyecta su pantalla y entre todos se ayudan, ¿no ve? Esa es la idea. Ahora mejor si lo hacen cada uno de manera individual, ¿ya? Porque después les voy a pedir que me suban este ejercicio junto a otros más, por si acaso. Si bien vamos a trabajar en grupos, ¿no? La idea es un poco que luego cada uno tenga su ejercicio, digamos, ¿no ve? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, bueno, nos vamos a dividir en grupos entonces. Voy a habilitar las subsalas y, como les decía, cualquier duda, por favor, me comentan. Y nos vemos en un ratito. Ya. Ok, vamos ingresando a los grupos entonces. Ya, entonces la idea era practicar, más que todo. ¿Sí? Y que, como está fresquito, pues principalmente puedan ayudarse entre ustedes. Y eso es un poco lo que he visto en los grupos, así que está muy bien. ¿Ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Para no perder el hilo, vamos a continuar, ¿ya? Sé que no hemos tenido break hoy día, pero nos vamos a ir, yo creo, un cachito temprano, o sea, unos 10, 15 minutitos antes, ¿ya? Pero para no perder el hilo, mejor continuemos, si les parece, ¿ya? A ver, lo que les había pedido eran dos cosas. Era, bueno, hacer lo mismo que hemos hecho, hacer las estimaciones de precio, obviamente calcular duración modificada, convexidad y toda la cosa, tanto para un bono cupón como para un bono cupón 0, ¿no? Y en base a eso lo que vamos a hacer es construir un portafolio, ¿ya? Entonces, obviamente lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿ya? Y por favor, la idea es que ustedes vayan comparando con lo que han hecho y también vayan preguntando si es que se les ha surgido alguna duda adicional. ¿Está bien? Entonces, este primer bono era un bono cupón, ¿sí? Que te pagaba un cupón semestral, ¿no? Que estaba en relación a una tasa de 6%. Aquí ya se los calculaba el cupón y el cupón era de 30.
Entonces, como tienes 4 años, en total esos 4 años equivalen a 8 semestres, ¿no ve? Eso ya lo tenían en la tablita. Lo que tenían que hacer era, estructurar los flujos, ¿no? Poner los flujos ahí, anotarlos. Entonces, como sabemos que es un bono cupón, va a pagar cupones durante todos los años, desde el inicio hasta el final. Y el último año sabemos que, aparte de pagar el cupón, se paga el valor nominal. Y esos eran los flujos, ¿no? Luego teníamos el yield, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer con este yield? Bueno, era un 5%, ¿no? Y este 5% siempre es anual. Entonces, ¿qué teníamos que hacer con ese yield? Dividirlo entre dos. Convertirlo en semestral, ¿no? O dividirlo entre 2, como acaban de decir, ¿no? Entonces, trabajaban en realidad con un 2.5, digamos. ¿No? Ahí lo tienen, 2.5, ¿sí? Entonces, lo siguiente era calcular el valor presente de este flujo. Allá, entonces decías flujo dividido entre 1 más el yield elevado a el número de periodos. ¿No ve? Y esto arrastrabas. Y aquí, lógicamente, podías sacar una sumatoria. Esa sumatoria equivale al precio, ya saben, ¿no? El precio del bono es 1035, ¿sí? Término de la duración era multiplicar el valor presente del flujo por el tiempo, ¿sí? Arrastrabas eso hasta acá, calculabas la sumatoria, ¿no? Y aquí ya podías calcular la duración que estaba inicialmente en semestres. ¿Cómo? Dividiendo la sumatoria, ¿no ve? Del tiempo afectado por el valor presente de los flujos entre el precio total del bono. Eso salía 7.25, ¿no? 7.25. Y ustedes me van confirmando si tienen lo mismo, ¿ya? Si tienen diferente, alguna duda, me dicen. A ver, tenemos la duración en semestres. Si quisiéramos sacar la duración en años, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el cálculo que corresponde? Dividirlo entre 2. Dividir entre dos, Liz. Dividir entre 2, ¿no ven? Por ahí, obviamente es normal a un principio, ¿no ve? He visto que algunos han multiplicado, ¿no? Han multiplicado. A unos dos les he visto con ese pequeño error. Entonces, no, pues, ¿no? Si esto está en semestres y quieres volver a años, lo que tienes que hacer es dividir entre 2. Ahora, si tienes algo que está en años y lo quieres convertir a semestres, ¿no ve? Ahí recién multiplicas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que había que hacer era dividir entre 2, ¿no? Para volverlo a una duración en años, ¿no? Entonces, el tiempo al vencimiento o plazo es 4 años, ¿no? Pero la duración ya obviamente calculada era 362, ¿no? Y la duración modificada era agarrar esta duración y dividirlo entre 1 más el yield, ¿no? Que es 5, pero afectado por M, que es 2, ¿no ven? Entonces, esa era la formulita para hallar la duración modificada, que salía 353, ¿no? Y ya de su memoria sabemos, ¿no? Que por un 1% de cambio en la tasa, el precio del bono, bueno, si la tasa sube en 1%, el precio de este bono en particular bajaría en 3,53%, ¿no ven? Eso es lo que hemos visto. Y bueno, lo siguiente sería el término de la convexidad, ¿no? Entonces, ahí diríamos tiempo por tiempo más 1. ¿Sí es, no ve? Esto dividido entre no, por el flujo, ¿no ve? A ver, me van a ayudar. Esto por el flujo, pero no por el valor presente, ¿no? Sino por solamente el flujo, ¿no ve? Y esto había que dividir entre 1 más el yield, ¿no ve? Elevado a, ¿qué cosa? 2. El tiempo más 2. El tiempo más 2, muy bien. Y creo que era eso, ¿no? Uy. A ver, ¿me confirman? ¿Han sacado lo mismo? Sí, Luis. Sí. Ya, súper. Buenísimo. Entonces, arrastramos, ¿no? Estamos en Excel, pues, es nomás fácil. Ya. Entonces, esto lo copiamos ahí. Y convexidad sería dividir esto entre esto. ¿O qué falta ahí?
Creo que de algún grupo he visto este cálculo. Creo que faltaba. ¿O está bien eso? ¿O hay algo más que hay que hacer? Entre 4 se divide el primer término. Entre 4, ¿no ve? Para que esto se vuelva en una convexidad que vamos a poder utilizar, lo dividimos entre 4, ¿no ve? Ya hemos explicado por qué. Entonces, entre 4, la convexidad salía 14,99, ¿sí? Entonces, por ahí creo que a algunos grupos les ha faltado este último pasito, ¿no? Entonces, había que dividir entre 4, porque M era 2, ¿no? Entonces, 2 a la 2 es 4, entonces dividías entre 4, ¿no? Ya, ahí está. Y bueno, el yield, aquí les había pedido que trabajen con un incremento de 50 puntos básicos. Entonces, como aquí tenías un 5, tenías que poner 5, 5, ¿no ve? Con lo que tenías que el incremento del yield era de 0,5%, equivalente a 50 puntos básicos. Ahí está. Precio exacto. Valor presente. Esta es la tasa, ¿no? Esta es la tasa, punto y coma, y ahí pongo los flujos. ¿Sí? Y salía este precio. A ver, pregunto por ustedes, ¿está bien hacer eso o falta alguito por ahí? La tasa hay que dividirla entre 2. La tasa hay que dividirla entre 2. Importantísimo, no se olviden. ¿No? Ya. Como siempre, si estás trabajando con flujos semestrales, la tasa también tiene que ser semestral. Entonces, esa tasa que era del 5,5, obviamente la tendríamos que dividir entre 2 para volverla semestral. Y con eso te daba 1017. Lógicamente, de ser 1035, si la tasa subía en 50 puntos básicos, pues el precio bajaba a 1017,74. Ese es el precio exacto, ¿no? Precio estimado con la duración. Allá, era precio inicial, ¿no? Precio inicial menos la duración modificada, que era esta, por el cambio en la tasa, por el precio inicial. Formulita, ustedes la conocen, la formulita. Eso nos daba 1017,54, como de costumbre está bastante cerca, pero hay una variación un poco pequeña, ¿no? Y si querías, bueno, de hecho, tenían que corregir esto por la convexidad, entonces multiplicaban esto por 1 más la convexidad, que estaba aquí, ya convertido obviamente, por el precio, por el cambio en la tasa al cuadrado. ¿No ve? Entonces, con eso te daba 1017,74. Listo, check, ese era el bono A. ¿Sí? Comparen, por favor, y si han hecho diferente, ya vean un poquito en lo que se han equivocado, ¿no ven? Que seguramente ha sido uno que otro detalle. ¿Ya? Bueno, aquí teníamos luego el bono B, ¿sí? El bono B, como un poco les había anticipado, era un bono cupón cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comporta un bono cupón cero? Pues su nombre lo dice, ¿no? 0, 0, 0, ¿no? Y 0 hasta el año 12, no, mentira, hasta el año 11. Y el año 12 lo que recibías era el valor nominal, que era 1000. Y ese era el flujo, ¿no ve? Ese era el flujo de esto, ¿no? Ahora voy a hacer aquí yo una trampita. Voy a copiar esto, ¿ya? Voy a hacer trampita para ahorrar el tiempo. Ahí. No, esto está mal. Este yield es esto, entre 2. Está bien. Esto está bien, esto está bien, y esto está bien. Entonces, lo que podría hacer es copiar esto. Ups, ¿qué pasó aquí? Ya está ahí. Entonces aquí parecía extraño, ¿no? Como que todo 0, 0, 0, 0, pero o sea, no hay dónde darle vuelta porque el flujo es 0. Entonces, nada pondera, o sea, no hay una ponderación de los flujos, ¿no? El único flujo que existe es el flujo que está en el año 12, ¿no? Así que estaba bien hacer eso, ¿no? O sea, ustedes hacían tal cual. Si sacabas una sumatoria, te daba que el precio de este bono cupón cero era de 743,56. Ese era el precio, ¿no? Entonces aquí igual podían sacar una sumatoria, obviamente. Bueno, de hecho en ambos casos. Ahí están las sumatorias, ¿no?
Entonces, para sacar la duración, en este caso en semestres, lo que hacías era simplemente dividir el término de la duración, bueno, la sumatoria entre el precio, daba 12, ¿no? Eso dividido entre 2 te daba 6, ¿sí? Y la duración en años para el bono cupón cero, por si acaso no está mal, eso sale, ¿sí? Era de 6 años. Ahora, no sé si se acuerdan, eso lo hemos tocado en la parte de las reglitas. A ver, voy a ir un cachito aquí al PowerPoint. Y eso lo hemos tocado en las reglitas, ¿no ve? Alguien se debe acordar. ¿Qué decía la regla número 1? La duración de un bono cupón cero es igual al tiempo de su maduración, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, tiempo a la maduración de este bono era de 6 años, ¿no? Y luego de hacer todo el cálculo, porque lo hemos hecho igual, ¿no? Igual nos ha salido 6 años, ¿no? Entonces, la duración en los bonos cupón cero es la misma que el tiempo para la maduración o el tiempo al vencimiento, ¿ya? La duración. Obviamente la duración modificada, pues la tenías que calcular, ¿no ve? Agarrabas la duración de Macaulay y la dividías entre 1 más el yield. No se olviden afectar entre 2. Ahí está. 5,85 era la duración. Modificada. ¿Sí? Y la convexidad, pues de la misma manera, ¿no ve? Era agarrar el término de la convexidad, su sumatoria, entre el precio y dividirlo entre 4. Entonces, la convexidad de este bono era de 37,12. Y como siempre, pues podemos hacer la pruebita, ¿no ve? Precio exacto. Otra vez, ¿no? BNA, agarramos la tasa, dividimos entre 2, ¿no? Punto y coma, agarramos todo esto. Obviamente el precio baja, pues, ¿no ve? Si el yield sube, ¿no ve? Esto que era 743, ¿sí? Baja a 723. ¿Ya? Ahora, aquí uno se da cuenta, ¿no? O sea, duración modificada 5,85 y de este otro es 3,53. Entonces, lógicamente, el bono más sensible de los dos es el bono B, porque tiene una mayor duración y, por tanto, tiene una mayor exposición al riesgo de tasa. ¿Sí? Bueno, precio, estimación del precio con la duración. Ya. La formulita, pues ya uno hasta de memoria se la aprende, ¿no ve? Entonces, era precio inicial menos la duración modificada por cambio en la tasa por el precio. Hay una variación, ¿no? Pero de seguro esto se va a corregir si sumamos el término de la convexidad. Entonces, un medio, la convexidad por el precio, ¿no? Por el cambio en la tasa al cuadrado. Ahí está. Y como siempre, pues la estimación es mucho más precisa cuando ajustamos por la convexidad. ¿Está bien? Ya. Entonces, bueno, espero que, he visto que algunos incluso han llegado hasta acá, ¿sí? Así que si hicieron algo mal, pues no hay problema, lo corrigen, ¿ya? De hecho, de eso se trataba, ¿no? Ya después les doy pues algunos ejercicios más para que sigan practicando, ¿sí? Tampoco tantos, ¿no? Les daré unos 5, digamos, ¿sí? 4, para practicar, que es lo importante, ¿sí? Ya, ahora lo que vamos a hacer es ver un concepto interesante. Ya, esto en ya la última parte de la clase del día de hoy. Y pues mañana rapidito cerramos lo de inmunización de carteras. Y luego entramos con el estudio, ¿ya? Ya. Entonces, duración modificada y convexidad de un portafolio. ¿Cómo hacerle? Sencillo. Ya. Una entidad financiera, inclusive, véanlo esto, un banco, ¿no? O alguna empresa que tiene alguna posición en este tipo de instrumentos en el mercado, no va a comprar pues un solo bono, ¿no ve? De una sola empresa, ¿sí? Y eso lo hemos visto, ¿no ve? ¿Por qué no deberíamos invertir nuestra plata en un solo activo? ¿En contra de qué principio nos estaríamos yendo? Nosotros lo hemos hablado, ¿no? ¿Conviene poner toda la plata en un solo instrumento? No. No, ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? para, Hay que no, diversificar. perdón. Eso. Hay que diversificar, ¿no ve? Entonces, diversificar es construir portafolios.
No invertir en uno, invertir en varios activos, ¿no? Entonces, un portafolio es un conjunto de activos. Entonces, si hablamos de portafolios de renta variable, por ejemplo, ustedes ya saben cómo medir el riesgo, ¿no ven? Y lo pueden hacer, renta variable estoy hablando acciones, por ejemplo, ¿no ven? Entonces, si les digo, calcúlenme el riesgo de este portafolio, pues ustedes ya conocen ciertas medidas, ¿no? Podrían calcular, por ejemplo, la desviación estándar, ¿no? Pero que eso lo aprendes en un curso de finanzas básicas, ¿no? Ya en un curso de gestión de riesgos, como lo que hemos visto aquí, ¿no? Ya ves otras medidas, como por ejemplo el tema del VaR, ¿no? El VaR, el valor en riesgo, ¿no? Y hemos visto 3 métodos diferentes para estimar el VaR, ¿no? Y adicionalmente también hemos visto esta otra medida, ¿no? Que es muy utilizada también, que era el CVaR, ¿no? O el VaR condicional, ¿no? Que también es una medida de estrés, ¿no? Entonces, los conceptos, las definiciones, los métodos de cálculo, ustedes ya los conocen, hemos hecho ejemplos y demás, ¿no? Renta variable. Ahora, en renta fija, ¿no ve? Lo que hemos dicho aquí que queremos hacer es medir el riesgo de tasa de interés. Y las herramientas que nos sirven, bueno, las metodologías que nos sirven para hacer esto es el tema de duraciones, duración modificada y toda la cosa, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un portafolio de bonos? ¿Cómo calculo qué tan riesgoso es mi portafolio, no? Tengo un bono A, tengo un bono B, un bono C y un bono D, digamos. Entonces, cada bono va a tener su duración. Duración modificada, lo que quieran, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, no sé, pues me voy a inventar, este tiene 8, este tiene 3,8, este tiene 5 y este tiene 7,9, digamos. ¿Sí? Ahora bien, si es un portafolio, se supone que yo tengo plata invertida en cada uno de estos activos. En este caso, instrumentos de renta fija. Entonces, si yo divido la plata invertida entre el total del dinero que yo tengo en mi posición, lo que voy a obtener va a ser, ¿qué cosa? Y pesos. Los pesos, ¿sí? Igualito como lo harías en un portafolio de acciones. Lo mismo. Calculas los pesos, ¿no? Entonces aquí vas a decir, a ver, este tiene 20, este tiene 30, este tiene 10 y este tuviera 40, ¿no ven? 50, 50. Y obviamente el total me da 100%. Entonces yo quiero calcular la duración de mi portafolio. ¿Cómo le hago? ¿Qué les dice su intuición? A ver, ¿qué harían ahí para sacar la duración de toda la cartera? Multiplicar y sumar. Multiplicar y sumar, aplicar una suma producto, ¿no? Multiplicar la duración por el peso. Nada más, ¿no? En otras palabras, lo que tendrían que hacer ustedes es sacar una sumatoria de la duración del portafolio I, bueno, del activo I por su peso, siendo que I empieza en 1 y termina en N, ¿no? Entonces así sacas la duración del portafolio. Una suma producto, ¿ven? Esta sería la duración del portafolio. Ahí está. ¿Ya? Y si quisieras sacar la duración modificada de tu portafolio, lo mismo. Solo que lo que vas a poner aquí va a ser la duración modificada por los pesos. Y les diré que lo mismo aplica para la convexidad. Entonces aquí cada activo va a tener su convexidad, obvio. Entonces de ese modo vas calculando, ¿no? Entonces esa sería la duración modificada del portafolio. Y esta sería la convexidad del portafolio. ¿Ya? Sencillito, sencillito, súper intuitivo. Vamos al ejercicio. Ahí está. ¿Ya? Entonces, digamos, vamos a hacer de cuenta que nosotros hemos comprado 2 bonos. Hemos comprado 1.500 bonos del A y 2.300 bonos del B. ¿Sí?
Entonces, ¿a cuánto los hemos comprado? A sus precios, a los precios a los cuales están cotizando. Entonces, el bono A está cotizando 1.035 y el bono B está cotizando a 743,56. Entonces, si yo quiero saber cuánta plata tengo invertido en cada bono, multiplico, ¿no ve? ¿Cuánto está costando cada bono actualmente por cuántos bonos estoy comprando? ¿No? Lo mismo aquí. ¿Cuánto está cotizando por cuántos bonos estoy comprando? Ese sería el valor de la posición invertido en cada uno de estos títulos. Lo siguiente que habría que hacer sería sacar una sumatoria. ¿Lo ven? Ahí está. Y de esa sumatoria sacamos el peso. ¿No ven? Divides cada importe entre el total y ahí vas a tener los pesos. Obviamente la suma de los dos pues te tiene que dar 100%. ¿Sí? Todas estas medidas, la verdad que ya las tenemos, ¿no ve? Entonces la duración ya tienes pues aquí, ¿no ve? Obviamente vas a trabajar con la duración en años, ya nada de semestres ahí por si acaso. Duración modificada igual tienes, pues aquí arriba está. Y convexidad también tienes. Entonces lo copias, ¿no? Aquí igual, ¿no? Duración sería 6. Duración modificada sería 585. Y convexidad sería 37. Ahí está. ¿No? Supuesto, vamos a considerar que el yield es el mismo. Ya, entonces lo que vamos a, bueno, no sé si ponerlo, vamos a ponerlo nomás. El yield es del 5,5. No, mentira, 5. El yield inicial. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sacamos la duración del portafolio? Como hemos dicho. ¿Qué hay que hacer para sacar la duración del portafolio? Trade en la unión. ¿Ah? ¿Qué hacemos? Suma pro- Suma producto. ¿Qué con qué? de la duración por el peso. Por su peso. Muy bien. Entonces, duración del bono A por su peso. Duración del bono B por su peso. Y vean que ahí el bono que le está agregando más riesgo al portafolio es el bono B, ¿no? Porque tiene una duración de 6. Entonces es más sensible, ¿no? Y fíjate que estás poniendo más plata ahí. Entonces obviamente tu portafolio va a ser más riesgoso. Pero ahora, si las tasas de interés bajan, vas a ganar más, ¿no? Es un tema de riesgo-rendimiento, como ustedes ya saben, ¿no? Pero bueno, esa sería la duración de mi portafolio. Sería 4,87, ¿sí? Duración modificada, hacemos lo mismo, ¿no? Duración modificada de A por el peso de A. ¿Sí? Duración modificada de B por el peso de B. 4,75. Y finalmente la convexidad, pues, de la misma manera, ¿no? Agarramos la convexidad por su peso y finalmente la convexidad por su peso. Ahí está. ¿Sí? Ahora, digamos que trabajamos con un nuevo yield, ¿sí? Un nuevo yield, que sería de un 5,5, digamos. Entonces, el cambio en la tasa sería de 50 puntos básicos, ¿no? La pregunta es, ¿cuál sería el valor de nuestro portafolio si la tasa de interés sube en 50 puntos básicos? ¿Cuál sería? ¿Ya? Aquí hay que trabajar igualito como trabajarías en cualquiera de estos. Lo mismo, ¿ya? Solamente que aquí lo que vas a usar son los datos del portafolio. Tu valor inicial va a ser el valor inicial del portafolio. Y el valor final, pues hay que calcularlo, ¿no? Entonces, a ver, esto se los dejo de tareita. Si pueden hacerlo, a ver, denle una vueltita. Y a ver, para mañana, a ver si lo terminan esto. Igual mañana lo resolvemos, pero me gustaría que lo puedan analizar un poquito, a ver. ¿Cómo harían para sacar esto? No, esto es sencillo, ¿no? Primero el valor del portafolio exacto. Para eso vuelven a calcular los precios, multiplican por las cantidades y vas a tener ahí el valor exacto. Luego la estimación esta de la duración modificada, ya saben, aquí tienen el valor, ¿no? De la duración modificada de la cartera. Y finalmente aquí tienes la convexidad, entonces es igualito, ¿no? Y si todos estos conceptos funcionan, pues debería aproximarse mucho a lo que básicamente es el precio exacto. ¿Está bien?
Ya, entonces eso lo veremos mañana, ¿sí? Así en fresquito, porque eso es un poquito como que a ratitos confunde, ¿ya? Pero mañana mejor en lo fresquito vamos a hacer eso. Y eso nomás creo. Y mañana, iniciando la clase, les voy a pasar el link para descargar el estudio, ¿ya? Mejor se los voy a subir yo creo que más ratito, o máximo mañana tempranito, y les escribo al grupo para que lo puedan descargar, ¿ya? Ya vemos cómo hacemos. Pero lo ideal sería que ya lo tengan descargado, así lo instalamos, a ver si les mando un videíto, algo así, adelantan un poco. Pero mañana vamos a trabajar con RStudio, ¿ya? R y RStudio hay que instalar 2 programitas, entonces ya un poco les indico, pero yo creo que mañana nomás, ¿ya? Entonces por hoy vamos a quedar aquí. Como hemos visto, pues no hemos tenido break hoy día, pero nos vamos a ir a descansar un poquito temprano, ¿ya? Más temprano de lo normal. Entonces, eso sería por hoy. No sé si tuvieran alguna pregunta. ¿Cómo estamos? Licenciado, Sí. por favor, el valor de posición pudiera reiterar del cuadro. Correcto. Multiplicar el precio actual por la cantidad de bonos que tenemos, ¿no? Si te comprarías un bonito, te saldría 1.035. Estás comprando 1.500. Entonces, ¿cuánto te saldría en total? 1.553.000. Lo mismo en el bono B, ¿no ve? Cada uno te cuesta 743, multiplicas por 2.300 y sale ahí el 1.710.000. Entonces, la sumatoria es el valor total de la posición. ¿Ya? Y luego sacas los pesos y luego copias estas cosas. Los pesos, ¿de dónde vienen? Ahí. El valor de cada posición entre el total, ¿no? Tanto para A como para B. ¿Ya? Y estos datos son datos de arriba, los hemos copiado, por si acaso. Perfecto, Lice, gracias. Dice la duración del portafolio y la duración modificada del portafolio. ¿Me podrían indicar las fórmulas, por favor? Sí. Suma producto, ¿no? La duración por su peso de cada uno, ¿no ve? Duración por peso y sumas. Y la de la modificada es exactamente igual. Solo que lo que vas a usar ahí es la duración modificada, ¿no ve? Y eso lo promedias, digamos, ¿no? Y lo mismo para la convexidad, ¿no? Es idéntico, fíjense. O sea, los pesos siguen siendo los mismos. Lo que cambia es qué es lo que estás promediando. En este caso, la duración modificada, ¿no? Y aquí, la convexidad. Listo. Está bien, Lice, gracias. Ya. Ya, muy bien, excelente. Entonces, quedaremos acá por hoy. Ya, como siempre, gracias por su atención y participación. Y nos vemos el día de mañana. Ya, que tengan todos buenas noches. Hasta mañana. Gracias, Licen. Hasta mañana. Que descanse, licenciado. Gracias. Bueno. Hasta mañana.